Llegó la hora a platicar de los fenómenos paranormales, avistamientos, ovnis, fantasmas y leyendas. Junto a Anocheciendo, también Enigma, cientos, atrévete a descubrir qué hay más allá del visible. Buenas noches amigos, bienvenidos a Enigma 1300, programa que se adentra en el universo del misterio. Hoy vamos a hablar de un asesino o algo así, pues no sabemos en qué lo podemos catalogar porque tiene muchas facetas, ¿verdad? Este hombre. Hoy me acompaña pues Inanna Lira. Buenas noches, una disculpa por no asistir la semana pasada. Pues yo creo que yo lo catalogaría más como un estafador, porque, o sea, sí tuvo sus asesinatos, pero tenían un fin, ¿sabes? Entonces yo creo que sí, ¿no? Cazarrecompensas, estafador, ¿cómo le podemos decir? Pues eso. Bueno, hoy el tema de hoy pues es H.H. Holmes, ¿sí? H.H. Holmes, por ahí lo van a ubicar, ahí por ahí creo que le rindieron un homenaje y lo recordaron ahí en una serie, ¿verdad? Clásica. En American Horror Story sale Evan Peters. Sí. Lo amo. Jesus Adak, saludos banda, saludotes mi Jesus, un abrazote. Adri Salazar, hola, buenas noches, saludos para Adri Salazar también, muy buenas noches. Sí, este caso pues está algo raro, ¿verdad? Pero vamos a empezar, ¿verdad? Nacido en 1860 en Hillmanton, New Hampshire, Holmes era un hombre alto y apuesto que con el tiempo se transformó en un perverso criminal. Sus familiares lo definían como un chico pues solitario, ¿sí? Que mostraba una excesiva crueldad con los animales, que esto después la mamá dijo así como que no, sí, creo que dijo que desmintió. Ajá. Que dijo no, que sí le gustaban las mascotas. Sí. Dice que su infancia estuvo marcada por abusos que sufrió por parte de compañeros de clase, ¿no? E incluso pues en ese tiempo, en esos finales del siglo XIX, pues los castigos hacia los niños eran diferentes, ¿verdad? Incluso los dejaban sin comer, los encerraban en los sótanos y los áticos, ¿verdad? Y de una de estos, pues, que ahora le llaman bullying, ¿verdad? De ahí sale una anécdota bien curiosa, ¿no? Ahí te va. Hay diferentes fuentes quienes dicen que él no le tenía miedo, o sea, que le tenía curiosidad y se acerca. Estamos hablando de un esqueleto humano para la escuela, los que están de muestra. Sí, en las escuelas se tenían ese tipo de esqueletos. En la facultad. No, no es cierto, estaba en la primaria, ¿no? Kinder, estaba chiquito. Sí, pues les dan clases de biología y todo eso. Sí, entonces hay quienes dicen que el niño tenía curiosidad por acercarse, tocarlo y estudiarlo, y hay quienes dicen que fueron unos niños quienes le jugaron pues la broma y lo metieron junto con el esqueleto a un cuartito. Hay otros que dicen que lo retaron, que le dijeron a que no vas y lo tocas.
Ajá. Y hay otros que simplemente dijeron que fueron, lo agarraron y lo llevaron hasta, Y lo, hasta, sí. ¿verdad? Hasta allá y lo pusieron en el esqueleto y le pusieron los brazos del esqueleto hacia alrededor Como de si él. lo estuviera abrazando. Ajá, exactamente. Y que de él ahí en ese tiempo, pues dijo, como que pensó, ¿verdad? Ese está más gacho. Dijo, enfrenté mi miedo, Sí. enfrenté mi miedo, no me pasó nada, no me pasó nada, entonces. Y de ahí y lejos de, o sea, lejos de aterrarse más de lo que ya estaba, aparte de que se le quitó el miedo, le dio más curiosidad. Como que le entró la fascinación por el cuerpo por humano. el cuerpo humano y todo esto. Ajá. Sí, sí, eso es cierto. Sí, saludos para Adriana Arroyo, que nos está viendo ahí por la transmisión en Facebook de Radio Mexicana, Nuestras Noticias. Ahí nos pueden ver por ahí también. Sí, y esto pues fue lo que lo llevó a estudiar pues medicina, ¿verdad? Porque era doctor. Y era muy bueno en la escuela. O sea, era la razón por la que le hacían bullying. Sí, exactamente, por eso mismo. Sí, que ya después en el título de medicina pues se lo dan ya porque saliera, ¿verdad? Porque ahí es donde empieza él a hacer todos estos negocios turbios y todo esto que hacía, ¿verdad? Que vamos a ir viendo ahorita aquí poco a poco. Vamos, ¿qué sigue? Vamos, dice. Pues se gradúa en 1884, ¿verdad? Y ahí es donde empieza él a meterse pues en toda clase de este tipo de negocios turbios, digámoslo así. Negocios ilícitos. Sí, porque ya estando estudiando, ¿verdad? Él robaba cadáveres, partes, ¿verdad? De la universidad para no experimentar, porque a él no le interesa experimentar, a él más bien lo que le interesaba era manipular, ¿verdad? Todo esto, la sangre, todo esto, manipular el cuerpo, ¿ah? Porque incluso dicen que a él su título se lo dieron pues ya para que se fuera, ¿verdad? Por estas prácticas extrañas que hacía. Sí, exactamente. Y pues empieza también a hacer fraudes, a cometer fraudes, ¿verdad? Que las más clásicas en ese tiempo eran pues a las compañías de seguros, ¿sí? Que pues para eso robaba estos cadáveres. Les ponía un nombre, una identidad, Ajá. como que los registraba no sé dónde. Es que él trabajó en una compañía de seguros también. Ajá. Entonces, pues como en ese tiempo había mucha gente pues que no sabía leer, escribir ni nada, pues, te podían meter te podía poner una aseguranza a tu nombre, como tú no sabes, ¿no? Sí. Y a lo mejor pero, este tipo robaba un cadáver, lo desfiguraba, no había forma otra forma de reconocerlo más que pues por los rasgos, ¿verdad? Ajá. Y él se ponía como A beneficiario mí y lo que se cobraba. me hace, eso es lo que se me hace más sorprendente de todo, o sea, que a nadie se le hizo sospechoso de que tanta gente cercana a él, lo vamos a poner entre comillas, muriera y él fuera el único Que estuviera ahí. beneficiario en este caso. Sí, exactamente. Pues no solo eso hacía, ¿verdad? Sus estafas pues llegaron hasta incluso que llegó a vender tratamientos y cosas así, ¿verdad? Anduvo por diferentes estados vendiendo incluso una cura contra el alcoholismo, que no era más que cura. Y esto lo hacía porque él trabajaba también en una farmacia. Sí, eso. Y él tenía conocimientos de medicinas. Sí, pues es que él era doctor. Bueno, sí. ¿Verdad? Pero, o sea, era doctor, pero no era, ¿cómo se dicen los que hacen los medicamentos? ¿Fármaco, químico? O sea, pues los químicos, sí. Él se hacía sus medicinas, Sí, él iba en, digámoslo, en una carretita a los pueblos y yo soy el doctor tal, y vean, aquí está mi título y todo, y veían la universidad de la que venía y decían, pues, lo veían pues bien vestido y todo, y la gente le creía. Y no era nada más que agua mineral de sabor. Sí.
ella queda viuda. Ella queda viuda y pues él estaba trabajando con ellos, con la pareja. No, esos son otros. Esos son los de la farmacia. Ajá. Esta sí era viuda, ¿sí? Y a esta es a la que primero. A la de dueña de los hoteles. Sí, que es la primera a la que empieza a estafar, que la convence de que le deje, pues, propiedades y dinero, ¿verdad? Ajá. Ahí, pues, de ahí, después de esto, se va a Nueva York, que es donde trabaja como médico, ¿sí? En 1885 es cuando ya se traslada a Chicago, ¿sí? Donde pues sigue actuando de la misma forma, ¿sí? Sigue usando el mismo método y todo. Logra que una joven, ¿verdad? Que tenía dinero, ¿verdad? Mirta Beltner, cayera en sus redes, ¿sí? Ahí es cuando adopta por primera vez el nombre, ¿verdad? Ese nombre que pues sería después ya famoso, ¿verdad? El de Henry Howard Holmes, por ahí las tres H's, ¿verdad? Pues más que nada el apellido Holmes lo adopta porque a él le gustaba mucho todos los cuentos de Sherlock Holmes, ¿verdad? Sí. Ahí. Y es donde decide cambiar su nombre, pues más que nada pues porque Pues ya las razones de cambiarse el nombre era por todo el fraude que ya hacía, o sea, de hecho, no era la primera vez ni la única que se cambió el nombre, o sea, ya tenía. No, incluso, o sea, usaba H. Holmes, pero las H las cambiaba, ¿verdad? De nombres, a veces era Herman, a veces era Howard, a veces era. Ahí se los inventaba. Y precisamente por eso cambia el nombre, porque ya lo buscaban en los otros estados, ¿verdad? Donde ya habían descubierto algunos fraudes, ¿verdad? Pero pues dejándose el mismo apellido, o sea, también eso era para que se lo hubiera cambiado también. Sí. Pero le gustaba mucho. Sí, me gustaba mucho, exactamente. Pues se casa con ella, ¿verdad? Con Mirta, y falsifica ahí por ahí, hizo una falsificación de algunas escrituras, ¿verdad? De propiedad y la estafa con $5,000, que $5,000 en ese tiempo era muchísimo dinero, ¿verdad? Finales del siglo XIX. En el 87, ¿ah? Obtiene pues la titularidad de esta farmacia con esta pareja, ¿verdad? Que él entra a trabajar con ellos cuando él va a buscar trabajo, ¿verdad? Cuando él va, pues ven sus credenciales, ¿verdad? Su título y todo, dicen, pues sí le sabe. Sí le sabe, y lo meten a trabajar, ¿ahí? Él después, pues, enamora a esta señora ya después de viuda. Y se queda él, sí. Ajá. Sí, y se queda él con la farmacia pero pues fíjate, fíjate por qué se quedó con la farmacia. Sí. Él se ofreció a comprarle la farmacia. Sí. Ella se fue y él simplemente no le pagó. Ella era Melissa Holden. Y simplemente no le pagó, pero pues ya no pudo hacer nada porque pues ya habían pasado varios años. Y pues después ella desapareció, ya no hubo rastro de ella, no se supo nada de ella. Él dijo que se fue de viaje y que le dejó todo y ya no supieron nada. Otra cosa sospechosa. Así es. Vámonos al primer corte y regresamos. Sí, Enigma 1300. Me estresa que esté haciendo ese fallo el cable. Son las 9:15. El nacimiento de Radio Mexicana. Nuestras noticias 1300 AM. Te desea feliz Navidad. Acelera y haz crecer tus ventas. Anúnciate aquí en Radio Mexicana. Nuestras noticias 1300 AM. Solo llama al 613-14. Puede ser atendido por los expertos en ventas a través de 14. Radio Mexicana. Nuestras noticias 1300 AM. ¿Sabías que los fuegos liberan contaminantes peligrosos para la salud? Esto permite en particular gases tóxicos, monóxido de carbono, que afectan la calidad del aire. Pero esos datos son cuenta que hacen que las es una fuente importante de emisiones que contribuyen al cambio climático.
Este diciembre, digno, cuidemos de quienes estamos y del entorno que Gobierno de México. Vamos a ver, vamos a ver. Échenle ahí que hacían algo, habían oído hablar de él. ¿Eh? No está bien. La brisa Salazar. ¿Sabes cómo te empezó a seguir ella? Porque no podíamos usar el teléfono ahí en el bar. Y yo me iba y me metí al baño a ver la transmisión por partes. Y ella estaba ahí en el baño y a veces le dejaba el teléfono y se quedaba escuchándolo. Y decía, no, está chido. Para seguir platicando de los sucesos extraños de Enigma 1300. Regresamos amigos a Enigma 1300. Y pues continuamos, nos quedamos en lo de la farmacia, ¿verdad? Sí. Decíamos que pues la había embaucado, ¿verdad? Para quedarse con la farmacia y con todo. ¿Sí? Pues aquí es Holmes. Es donde empieza su sueño, ¿verdad? De construir un hotel. No, espera. Es que empezó a ganar mucho dinero por todo lo que vendía de, pues, todo lo mal hecho de la farmacia. Y empezó a ganar mucho dinero y que se da cuenta que delante o sea, cruzando la calle, hay una propiedad en venta. Una propiedad de 3 pisos y él ya, pues ya lo había planeado todo, ¿no? Voy a comprar la propiedad y la voy a convertir en negocio. Compra la propiedad, pone varios negocios en la parte de abajo y dice que viene siendo un hotel. Sí, la idea de él era, primer piso, tener este tipo de tiendas, ¿verdad? Sí. Tiendas. Segundo piso, que sería... ¿El hotel? Las que no eran tan como hotel, porque él no quería un hotel. Él quería aprovechar que venía la feria, ¿verdad? La feria esta. Y quería aprovechar para que gente que viniera a la feria se hospedara ahí. Supuestamente hay mucho, en este caso hay muchísimo amarillismo, ¿verdad? Muchísimo. Como eso de que, no, sí, que entraba la gente y sí, pero como hotel nunca estuvo abierto. Ok. O Sí, sea, sí. se abrió con el propósito de hospedar gente. Sí, es que él no terminó nunca eso. De hecho, hay registros de que Holmes ni siquiera estuvo durante la feria ahí, que él llegó como 2 meses antes de que terminara. ¿Sí? Incluso el hotel como lo construyó, pues, ¿sí te acuerdas? Sí, él contrata un montón de gente, de obreros, para que hagan cuartos y construyan. Yo creo que lo construyeron para arriba, incluso ellos mismos, ¿no? Sí. Y construyeran el que se le llamó el Castillo de la Mar. Cuentan que Holmes los hacía construir una parte y luego los despedía. Sí. Y contrataba a otras personas para que construyeran la otra parte y así nadie supiera exactamente cómo estaba estructurado el edificio. Ahí también hizo varios fraudes, ¿no? Porque de hecho tenía mucho cuarto secreto que donde él pues defraudaba a otras compañías y cuando iban a buscar las cosas pues no los encontraban simplemente. Ok, la razón de la construcción sí fue esta, hacer cuartos invisibles, hacer cuartos pequeños, sin ventanas y cosas así, ¿verdad? Para que pues estuviera muy perdedizo. Sí. Luego se dijo, ya después cuando salió a la luz todo, fue que los cuartos fueron hechos para esconder cosas que él compraba o a crédito o rentaba y después ya no entregaba o vendía por otro lado. Pero la razón que dicen, o sea,
cuando todo esto apenas estaba empezando, dicen que eran cuartos de tortura, donde mataba gente, sí. Entonces, pues esa es la razón del mito, ¿no? Cuando dicen que pues era un asesino y que le gustaba Sí. mucho el control y todo eso, cuando realmente no De- tenía tanto ese propósito. No, porque él lo único que quería era manipular, ¿verdad? Los cadáveres. Simplemente. De hecho, ahí en la construcción de este edificio, también hizo varios fraudes con los empleados, porque muchas veces llegaron, oye, ¿sabes qué? Tú eres mi empleado, sí, pero no quiero que te vaya a pasar nada, entonces, ¿qué te parece si te aseguro? Te aseguro, y pues como tu familia no sabe leer, no sabe escribir, ponme a mí de beneficiario, y si a ti te llegara a pasar algo, pues yo voy a ayudar a tu familia. Y hubo muchos empleados que desaparecían, ¿verdad? Y pues él, claro que claro que él cobraba estas aseguranzas, ¿verdad? La habitación, como decimos, el edificio tenía 3 plantas, ¿verdad? Había más aparte un sótano. Un sótano. Tenías alrededor de 51 puertas y alrededor de 60 habitaciones. Abajo pues había negocios, como decíamos, ¿verdad? Tenía el sótano, sí, el sótano y pisos superiores que ya eran diferentes, ¿verdad? Pues decíamos, tenía trampas, ¿verdad? Escaleras que no llevaban a ningún lado, dormitorios secretos, cuartos sin ventanas, puertas que no llevaban a ningún lugar, ¿sí? Incluso decían que el tobogán para echar las sábanas sucias y todo esto, pues lo usaba para aventar cuerpos. Para aventar cuerpos, sí. Sí. Sí, dicen que hacía eso. De hecho, hasta dicen que abajo en el sótano había instrumentos de tortura y todo eso, que había un pozo de lejía Eso sí. y cosas así. De hecho, cuando ahí en esta propiedad en el sótano sí encontraron varios partes de cuerpos, ¿verdad? Sí. Sí los encontraron, porque de hecho decían que a veces porque tenía un cuarto que tenía una instalación mal de gas, ¿verdad? No es que así lo hubiera puesto, era una instalación que estaba mal de gas y era lo que usaba él pues para dormirlos, ¿verdad? Y decían que los sacaba y muchas veces los aventaban por este túnel, y muchas veces si no morían al caer, pues ya eran llevados a una mesa donde eran torturados, donde los torturaba y hacía todo esto, ¿verdad? Que después incluso las vendía, él vendía los esqueletos, ¿verdad? Los esqueletos los vendía a la universidad. A las universidades, sí, exactamente. Pero nunca fue así como que, o sea, sí hay. Él de hecho nada más confiesa 27, ¿verdad? Pero sí se dice que se le ha llegado hay muchos de los que no se le pudo comprobar, a pesar de que él estuvo ahí, o sea, no había forma de comprobar, porque incluso como estos de las aseguranzas, o sea, pues, la aseguranza tenía que pagar, ¿por qué? Porque incluso él demostraba, sí, mira, está asegurado, y estoy como beneficiario, aquí está el cuerpo, murió en un accidente, efectivamente, trabajando. Sí, deja y al segundo ya le quedaba. Y también había trabajadores que morían supuestamente en accidentes, pero ya luego se sabe que él también manipulaba también las escenas, o sea, para que pareciera un accidente, lo vamos a ver más adelante con una persona con la que hizo una Sí, con esto. Sí, pues como decíamos, no hay registros de que Holmes estuviera de hecho el hotel nunca se inauguró así como tal, ¿verdad? Nunca se llegó a inaugurar. ¿Qué más decíamos? De cuando se construyó la propiedad, de cuando se construyó eso, de todos los fraudes que cometió con los trabajadores y con las aseguranzas, y lo vuelvo a repetir, se me hace bien extraño cómo nadie le puso foco a esta persona que está de beneficiario con bastantes personas. O sea, no sé qué tan malo. Ese también yo creo que era uno de los propósitos de cambiarse su nombre. Sí, se lo cambió muchas veces, pero al final de cuentas era igual.
Sí, Era muy y parecido. igual no lo hacía, o sea, de aquí que lo detectaban en un lado, pues ya se iba a otro estado, y ya de ahí se iba al otro. Entonces, pues era difícil, ¿verdad? En ese tiempo, pues, no había, no había trenes, no había nada, o sea, incluso la comunicación era muy sencilla, ¿verdad? A base de cartas De y todo cartas. esto. Entonces, una carta de un estado a llegar a otro, pues eran semanas mínimo. Mes. menos de Un mes exactamente, entonces no era tan sencillo, ¿verdad? Que dieran Sí. con él. Pues, ay, sí traemos. Vamos a ver vamos a revisar comentarios y eso, vamos a ver quién anda por ahí. ¿Quién está por ahí? Dice Rubén Luján en la transmisión de Radio Mexicana. Dice, saludos equipo y compañía. Un saludote para Rubén Luján. Saludos. Dice, menciona tu app en YouTube para investigar info sobre los Anunnaki. Si quieren que hable de los Anunnaki, vamos a tener que hacerlo como en 2 o 3 programas, van a tener que ser 2 o 3 partes, porque pues ese tema sí me lo conozco al 100%, al derecho y al revés, y sí se lleva muchísimo, pero si quieren hablamos de los Anunnaki. Claro que sí, ese es mi tema favorito. Claro que sí, Rubén, muy buena recomendación de tema, claro que sí. Nos quedan 2 minutos para irnos al corte. En esta feria sí, pues también no notaban mucho a las personas, ¿verdad? Que desaparecían, ¿por qué? Porque venía muchísima gente y de todos lados. Ujú. Muchísima gente y de todos lados. Y era muy común que se cambiaran así de ciudad. Sí, O sea, de que se fue y, ya no regresó, ya está viviendo allá se allá, quedó a vivir, allá se quedó a exactamente, vivir. Entonces también mucha gente pues no era reportada como como desaparecida porque desaparecida. simplemente no era un control que tuviera la gente tampoco. O sea, la gente se movía del lugar, era muy fácil. Era muy fácil moverse, sí, que se quedaran ya a vivir en Exactamente. otro lugar, ¿verdad? Así es, así es. Y pues, no, pues, ya nos vamos a ir al segundo corte, ya nos alcanzó la mitad del programa. Sí, nos vamos a ir apenas, yo creo que nos va a alcanzar el tiempo, pero pues ahí nos la vamos llevando poco a poco. Cuéntenos ahí, díganos qué tal les parece el programa. 656-613-1113, si gustan hacernos algún comentario o algo sobre el tema, H.H. Holmes, y pues ahí volvemos, vamos al segundo corte, Enigma 1300. Los fenómenos paranormales. Sigue. Parte ¿Qué sigue? 1300. Regresa. Cierro la feria, como parte ya, y sigue la parte de la feria. Y Radio Mexicana. Noticias 1300 AM. Te desea feliz Navidad. Son las 9:30. Escuchas XM 1300 AM, Radio Mexicana. Nuestras noticias. 40.000 watts de potencia. Radio Mexicana. Nuestras noticias. Una estación de radio. Reflexión consciente. Esa, que es la parte. Pero ese 15 lo mandó, creo. Conducir a la iluminación, le preguntaron al maestro. Solo la acción conduce a la iluminación, fue su respuesta. Pero ha de ser una acción desinteresada, hecha por sí misma como tal. Y explicó cómo un día, presenciando un partido de entrenamiento de un equipo de al hijo pequeño de uno de los jugadores, cada vez que éste conseguía un gol, todo el mundo aplaudía, mientras el pequeño permanecía impávido y se limitaba a mirar, aparentemente aburrido. ¿Qué te ocurre?, le dijo el maestro.
maestro. ¿No ves cómo marca goles tu padre? Sí, hoy sí los marca, pero hoy es martes y el partido de competición será el viernes. Ya veremos si entonces lo sigue marcando. mucho, Y el como maestro que concluyó. Desgraciadamente, valoramos las acciones si nos ayudan a marcar goles, pero en sí mismas. Soy Ricardo Vargas. Puedes encontrarme en redes sociales como te paga 15 minutos. Y bienvenidos de vuelta a Enigma Migración, segunda sección del programa. Y pues, vamos a ver, vamos a seguir entonces. Continuamos. A ver, nos quedamos en esta parte, ¿verdad? Donde decíamos que de las partes del hotel, ¿verdad? Que de hecho lo que se encontró en el hotel, pues, el que decía él que era el cuarto de asfixiamiento y esto, ¿verdad? No era más que un cuarto solo en el que encontraron nada más una cuerda. Y también es importante mencionar que todo esto ya se dijo cuando él ya estaba en la cárcel. Ujú. O sea, toda esta confesión fue ya las últimas confesiones cuando ya ya tenía pena de muerte, que todo lo mediático, la noticia que se hizo de que tenía un cuarto de horca y un cuarto de gas con que se cerraba herméticamente y no sé qué, todo esto ya era lo que la gente creía que estaba pasando, pero realmente él al último confiesa que pues no, o sea, Que lo de él yo no era... tenía nada de eso, o sea, Ujú. sí mataba, pero yo no tenía nada de eso. Que también lo había exagerado y al último dijo que pues él no. Sí, exactamente, como decimos, hay muchas cosas que no son ciertas, ¿verdad? Que se fueron mezclando ahí entre la realidad del caso y Sí, pues lo que se fue haciendo ahí como que más legendario, ¿verdad? Todo este caso. como que todo un mito. Ah, exactamente. Y yo creo que se debido a eso, de que él ya estaba en la cárcel y que pues que empezaron a salir cosas, de que lo fueron ligando a otras cosas, pero incluso lo ligaron con asesinatos de niños, de otros lados desaparecidos, que muchas veces Que a dijo, no. veces no. O sea, Ujú. nada más era para allá. Ah, mira, aquí Es anda que sí hizo eso con algunos niños, con los que ahorita lo vamos a ver. Pues tras, tras la clausura de esta exposición, ¿verdad? De esta feria, los beneficios de Holmes pues descendieron, ¿verdad? Ya no iba tanta gente, ¿sí? Entonces ahí es cuando a él se le ocurre esta idea de incendiar el piso superior del hotel, ¿verdad? Para así poder estafar al seguro y cobrar esta pasta que eran alrededor de $60,000, que era una cantidad enorme para ese tiempo, ¿verdad? Pero pues para su desgracia fue descubierto. Se le hizo raro ¿ah? A la asegurada. Dice, está muy raro que se haya incendiado un tercer piso donde no hay gente y que nada más una parte, ¿verdad? Ujú. Se le hizo raro y pues él tuvo que huir y se fue a Texas. Pero ya había cobrado el seguro de lo del incendio. No, Ah, por eso huye, para que no lo agarraran. Ahí pues él sigue practicando este tipo de estafas, ¿verdad? Como él estaba acostumbrado, hasta que pues finalmente lo detienen, ¿verdad? Y ahí es cuando es enviado a la cárcel, ¿verdad? Por primera vez, ¿sí? sí. Mm, y pues ahí conoce a un tipo en la celda en el que le contaba cosas y todo esto, ¿eh? Que incluso le prometió por ahí un Un dinero, negocio. un negocio, ¿verdad? Cuando salieran y todo esto, y le promete $500, ¿verdad? Y, y pues sale Holmes, ¿y qué es lo que hace? Pues pensar en una nueva estafa para hacerse de dinero otra vez, ¿ah? Hay un hombre, ¿verdad? Que decíamos, ¿cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? Benjamin Pitezel, Píteselo. ajá, al que pues agarra como cómplice, ¿verdad?
Este tipo, pues era un tipo que también estaba acostumbrado A estafar. a estafar y hacer todas estas cosas, ¿verdad? El tipo era alcohólico, ¿verdad? Tenía alrededor de 5 hijos, ¿verdad? Y que pues no le importaba otra cosa más que beber y cumplir un poquito con su casa, ¿no? Ujú. Ahí pues le dice y le plantea el plan que tenía, ¿verdad? Acá nuestro amigo Holmes. El, Webster Mochet, ¿verdad? Que era su verdadero nombre. el plan era conseguir un cadáver y fingir la muerte de Peterson. Peterson, sí. Él iba a manipular el cuerpo para que no se reconociera y iban a cobrar un seguro, nada más que el seguro estaba a nombre de la esposa de Peterson. Sí, él habla con ellos, ¿verdad? Y dice, mira, sí vamos a hacerlo, vamos a asegurar a Peterson, tú vas a ser la beneficiaria, Ujú. ¿sí? No, él ya tenía ese seguro. Voy a robar, vamos a conseguir este cadáver, lo vamos a desfigurar del rostro, te vas a presentar y vas a decir, sí, es él. Ajá. Vas a cobrar a cobrar el seguro, él se va a ir a otro lado, a Miami creo que se iba a ir, a esperar, Ajá. y dice ya, y ya. Y nos va a tocar Y nos va a tocar la partes mitad. iguales. Sí, que creo que eran $10,000. Ujú. Y nos va a tocar 5,000 y 5,000. ¿Ah? Pues aquí es donde Pues empieza, aquí es donde dice yo no voy a batallar. ¿no? Y, Incluso él se hace muy amigo de esta familia, ajá, ¿ah? para que le tuvieran mucha Para que le confianza. tuvieran confianza, exactamente. Él iba a la casa y los visitaba, jugaba con los hijos de ellos, ¿verdad? Ujú. Y pues a la señora incluso le gustaba, ¿verdad? Que fuera él a la casa porque a sus hijos les llevaba cosas, ¿verdad? Sí. Y, y pues no veía nada extraño, ¿verdad? Y pues cuando van, Ujú. ¿verdad? A buscar el cadáver, pues Holmes procede a asesinar a Peterson. Le desfigura el rostro con químicos Ujú. que tenía ahí y pues resulta que pues no era un cadáver que iba a conseguir, o sea, No. para él fue más fácil matarlo. Así es, sí. Entonces, pues tocaba la siguiente parte del plan, que la familia fuera a reconocer el cuerpo para poder cobrar el seguro. Que no va la esposa, No va la esposa, va la hija. va la hija de 15 años. Ella lo reconoce por los dientes, dice que sí, Ujú. aún sabiendas de ella todavía creía que pues era Que no era su papá. Que no es, sí, no sabían. Entonces, tienen que irse de ahí ya con el dinero, la señora, la esposa de Peterson ya Sí. cargaba con el dinero del seguro y se van, toman un tren. Sí, que aquí Holmes le dice, yo me voy a ir con ellos, con estos Me dos voy a ir niños. aparte con los niños para no levantar sospechas. Ujú. Él se lleva a 2 de sus hijos y ella se queda con los otros Sí, 2. Holmes se lleva creo que a los más grandes, Ajá. que eran las 2 niñas, ¿no? No, se lleva. No, se llevó a los 3. Ah, Se lleva 3. porque uno era un niño pequeñito. Sí. Entonces, lo curioso fue que iban según supuestamente diferentes lados y se iban a topar en un punto, Ujú. pero al último resultó que sí fueron viajando al mismo tiempo. Sí. Entonces, incluso él cargaba con una de sus esposas porque no lo hemos mencionado, pero él se casó varias veces. Sí. Incluso llegó a estar casado con 2 al mismo tiempo, Ajá. ¿verdad? Por este tipo de fraudes. Y pues él decidió que ya, que era más fácil hacer a los niños perdedizos y pues procedamos. Sí, que después en una casa donde encontraron que estuvo ahí refugiado, Ajá. ahí Encuentran. encontraron los restos de 2, de los 2 más grandes, ¿verdad? Sí. Ahí los encontraron. Y el del otro niño que se llevó él, lo encuentran después, en otra En casa, otro lado. era una chimenea, ¿verdad? Habían encontrado La mandíbula. la mandíbula y pues pues reconocieron la ropa, ¿verdad? Después,
que también, pues, también se deshizo de la esposa. Se deshizo de toda la familia, todo Así es, por un seguro. todo por el dinero, que era lo que a él realmente le interesaba, ¿verdad? Que era lo que siempre todo lo hizo por eso, por tener dinero y pues fácil, ¿verdad? Pues dinero fácil, en batallar, estafando y que muchas veces pues, revendían las cosas, ¿no? Sí. Mm, Entonces, lo que pasa es que él era como un estilo de asesino así muy diferente. No podríamos decir que era un asesino serial. Porque más lo hacía por el negocio. Por vender todos los esqueletos a las universidades y todo eso. O sea, él, no sé cómo podría decirlo, o sea, es un estilo de asesino que su fin era hacerse más rico. Era hacer negocio con sus asesinatos. sí. O sea, eso es lo que está curioso. ¿Cómo se le dice a un asesino que lo hace por beneficio? Como que por beneficio. O sea, lo que está haciendo Holmes, no mataba por gusto, no eran crímenes pasionales, o sea, él lo hacía por un bien monetario, ¿sabes? De que los mataba y sí, jugaba y todo con ellos y los manipulaba, pero al final los terminaba vendiendo. Terminaba obteniendo una recompensa de alguien a la vida de alguien. Y entonces, ¿cómo se catalogaría eso? Pues es que sería como uno, bueno, es que sí hay diferentes tipos de asesinos. Sí. Hay asesinos seriales que son seriales, pero no son porque sigan exactamente como se definen, ¿verdad? Como por decir, Jack el Destripador, ¿verdad? Jack el Destripador, pues era un Que asesino de hecho decían que supuestamente Jack el Destripador y Sherlock Holmes eran el mismo. Sí, pero nunca, no hubo, él nunca fue a Europa. Hay registros de que él Sí, nunca pero te fue a comento Europa. que sí se dijo, Sí. se llegó a decir que a lo mejor era el mismo. Sí, sí, de hecho sí. Pero pues sí está muy imposible, la verdad. Sí, eso sí. No es así tan fácil de ligarlo, ¿verdad? Y pues a Jack the Ripper, ¿verdad? Que fue de hecho en las mismas fechas, ¿verdad? En los mismos años. Por eso también, pero no hay registros de que él haya ido alguna vez hacia Europa. Por eso mismo no. No, y también el método era totalmente diferente. El modus operandi. Sí, pues sí, eso sí. Un minutito para irnos al último. Así. Sí, Holmes, sí. Ahorita vamos a ir con la última parte que está buenísima, buenísima. ¿Sí? Para que vean qué pasó ahí con H.H. Holmes. Sí, ahí volvemos. Vamos al último corte y regresamos. Enigma 1300. ¿Alcance? En esta Navidad, reinan las sonrisas en tu hogar. Que las ausencias se vivan recordando los bellos momentos. Y que la relación. Continuamos para seguir platicando de los sucesos extraños en Enigma 1300. Y regresamos amigos. Última parte último segmento del programa. Vamos a ver qué les parece por aquí. Pues tenemos ahí un mensajito. Marcela Cheve dice, besos de los I love you. Saludos para Marcela Cheve. Un saludote. Un saludos a tu hermano Charlie. Saludote. Y vamos a ver. Cuéntenos qué opinan sobre este H.H. Holmes. ¿Qué les parece? ¿Conocían de él? ¿Habían escuchado hablar por ahí
¿no? Como decíamos, hay muchas cosas que son falsas sobre este caso, ¿no? Muchísimas. Se decía que el cuarto de tortura que le llamaba el calabozo, pues que tenía instrumentos de tortura y que no sé qué, que está. Eso sí, eso no era cierto, ¿verdad? También esto de ligarlo con Jack the Ripper, pues no, la cantidad de víctimas, ¿verdad? Que se hacían, que le adjudicaban, no había una cantidad exacta, porque pues como decíamos, al final él solo confiesa 27, ¿sí? Él solo reconoce 27, pero pues le achacaban alrededor de 200, 300 asesinatos a Holmes, ¿sí? Él estipula muchas cosas antes de morir, ¿verdad? Mm, Como decíamos, pues este fraude que hizo aquí con Peterson, que era, pues, que lo agarró como su cómplice, ¿verdad? Y al final, pues decide simplemente no hacerlo y acabar con él, ¿verdad? Y más fácil. Pues aquí, cuando, cuando ya todo parecía, ¿verdad? Que pues Holmes se iba a salir con la suya y que iba a lograr una estafa más, ¿verdad? Recuerden que estuvo en prisión, ¿verdad? Pues como les contábamos ahorita, ¿verdad? Un antiguo compañero, este era un antiguo compañero de celda, que pues ahí se tiene el nombre, Marion Hedgepeth, ¿sí? Él pues, él es quien lo denuncia, ¿verdad? Él es quien lo denunció, pues lo termina traicionando, ¿verdad? Pues, ¿por qué? Porque Holmes, pues le debía ahí un dinerillo, ¿verdad? Le debía un dinerillo. Y pues sabía que pues, que pues Holmes pues nunca le iba a pagar, ¿verdad? Pues, como conocía sus trucos y todo esto, pues dijo, no, no me va a pagar. ¿Qué hago? Lo traiciono. Y es cuando decide, pues, traicionarlo, ¿verdad? Y, y pues lo delata. Mm, Cuando pues ya las autoridades empiezan a investigar, se dan cuenta, ¿verdad? De que pues Holmes, como se hace llamar James Stevenson, no solamente había cambiado de identidad algunas veces, sino que también había cometido otro tipo de fraudes, incluso descubren ya asesinatos, ¿sí? Estos pues empiezan a salir a la luz cuando se descubre el gran número de desaparecidos que hubo en Chicago, ¿verdad? Por lo del hotel, que a lo mejor no todos eran víctimas, ¿verdad? De Holmes. No todos eran víctimas de Holmes. Sí hubo mucha gente porque se llega a decir que esta feria pues era asistía muchísima gente, ¿verdad? O sea, que eran miles de personas que acudían. Era una feria que no duraba, no era de unos días, era una feria que duraba meses. Entonces, pues, pues ahí fue cuando empiezan a salir, ¿verdad? Todo esto con los desaparecidos. Los investigadores se quedan, pues horrorizados, ¿verdad? Al encontrar, pues, restos Como mucha gente en inocente su fue a propiedad. caer en ese engaño de que era un hotel, que se podían hospedar y todo bien. Ujú. Dicen que hasta había mirillas en los Sí, cuartos para tenía- que él pudiera ver hacia adentro. él sabía dónde estaban la gente en todo momento, ¿verdad? Mm, Sí. pues como decíamos, la policía pues le achaca ahí por ahí algunos cientos, ¿verdad? Pero pues no, él solo reconoce 27, ¿verdad? Los interrogatorios a estos a los que fue sometido. El juicio pues a Holmes, ¿sí? Fue en octubre de 1895. Dura 6 días y pues él se rehúsa a ser defendido y se convierte en su propio abogado. ¿Sí? Esa no me la sabía. ¿No? Pues, No. pero sus testimonios, sus alegatos y pues todas estas artimañas, ¿verdad? No le sirvieron de nada. ¿Sí? El 7 de mayo de 1896, ¿verdad? Fue condenado a morir en la horca.
Ujú. Instantes antes de que lo ejecutaran, ¿verdad? Pues se mofó de todo, ¿verdad? Y empezó incluso por ahí le sacan una frase que, no, que por ahí hay fuentes que dicen que nunca dijo, Ah, también, ok. ¿verdad? La de, nací con el diablo junto a mi cama y siempre estuvo conmigo. Su muerte fue, pues, fue lenta y agónica, ¿verdad? Tras estar, porque decían que lo pusieron, ¿verdad? O sea, lo llevaron a la horca y empezó, le pregunta que si quiere dar un discurso, ¿verdad? Antes, y empezó a hablar y a comentar todo lo que hacía y a decir, a dar detalles y esto. Y pues se hartan de él y le abren la escotilla para que cuando cae, pues no le habían amarrado los pies. Entonces, pues empieza A a columpiarse. columpiarse, a patalear, sí, pues estos espasmos, sí. Sí. Dicen que duró varios minutos, ¿verdad? Que incluso el certificado de que ya había muerto se dio, creo que 15 minutos después. O sea, duró buen tiempo. ¿Mm? Duró 15 minutos agonizando. Ajá. Holmes, pues, había pedido ser enterrado, pues, de una manera muy especial, ¿verdad? Él pidió ser, que no fuera, que no se le hiciera autopsia ni nada, que su cadáver fuera llevado directamente a una caja de madera y que lo enterraran y que lo cubrieran con cemento, ¿sí? Para que no usaran su cuerpo. Para que no usaran su cuerpo. Ay, Exactamente. Se dice desgraciado. que llevan el cadáver, ¿verdad? Y que ya, pues, hacen ¿Y si todo le esto. hicieron caso? Es que lo dejó con abogados y todo. Fíjate. O sea, fue estipulado eso. O sea, Y su todos. tumba no fue marcada. Pues está marcada, dicen, está marcada con crayones en la parte de la madera. Dice, pero no saben dónde la dejaron. ¿Ah? Pero sí fue eso, así como él dijo. O sea, él toda su, bueno, una gran parte de su vida, comercializando con cadáveres y él dijo, no, no vayan a hacer lo No van a mismo hacer lo mismo. conmigo, no van a usar mi cuerpo. Exactamente. Sí. Maldita. Bueno, pues al menos sufrió. Y dicen que, y por ahí también se mezclaron leyendas incluso que decían, no, es que Holmes no murió, o nos pagó para que ahorcaran a otra persona y él se escapó. Y todo esto se empieza. Pues mira, con todas las mentiras y todas las estafas y todo lo que hizo, yo creo que es algo que él haría. Sí, de hecho, Sí. pero. Y se empezó a creer más esta versión también, porque después incluso ¿ah? Gente que estuvo en el juicio y así empezó a morir, ¿verdad? Empezaron a desaparecer y dijeron, tiene que ver con Holmes. Sí. Entonces, Hubo eso fue lo que testigos que alimentó confirmaron más el mito. el mito y fue donde se hizo, incluso yo creo empezaron a meter más a Medellín, que fue donde ya empezaron a decir, no, sí, se escapó. Sí, pues es que cuando ya no hay más personas que aleguen otra versión, el amarillismo se va a disparar. O sea, ya no hay quien dé la otra versión. No. Y pues ya la gente le va a creer al medio que lo esté publicando. Así es. Y después el mismo castillo fue comprado creo que por otra persona y luego después. No, nunca lo destruyeron. Sí, ya no está. Ok. Ya no está, porque incluso pues ya al hacer esto, pues, ¿qué pasó con Ed Gein? O sea, yo creo que tenían que pasar lo mismo que cuando fue lo de que con Ed Gein. Con Ed Gein hay que acordarnos que la gente incluso fue a quemar la casa para lo mismo, para que otras gentes no fueran y sacaran cosas de ahí, ¿verdad? Entonces, probablemente por algo así la hayan derrumbado esta propiedad, ¿verdad? Para que no fuera a ir por ahí algún curioso, un diablo y a querer hacer algo ahí medio raro. Como tonas verdes. Como tonas verdes. Dicen, una de las teorías dicen que se escapó, ¿verdad? De esta muerte y que se fue a Paraguay, que allá murió, que allá estuvo
No, yo solo espero Pero, que no sea cierto y que sí se haya muerto ahí de hecho no, de hecho creo que sí después sí se comprobó que sí, exactamente, sí era Holmes el que Ujú. estaba ahí. ¿Ah? Ya después, pues claro, con ya una tecnología un poco más avanzada, ¿verdad? Ya acá, ya después. Pero pues este de hecho creo que es de los primeros asesinos seriales así registrados. Supuestamente es el primer asesino de Supuestamente, Estados de Unidos. Estados Unidos, así es. Ujú. Dice que es el primero, pues no sé. Yo quiero creer que sí. A Yo lo mejor el también. primero que se hizo mediático. Puede ser, sí, porque Mm. antes este tipo de cosas pues no eran así muy. 2 minutos, nos quedan 2 minutos, amigos, nos quedan 2 minutos y por ahí déjenos comentarios para ver qué tema les gustaría la próxima semana. ¿Verdad? ¿Cuáles son los temas que son más de su interés? Así es, sí, por ahí déjenos un mensajito por ahí. Porque ese de los Anunnakis hoy está como que difícil. Sí, Porque porque no entiendo nada. de hecho tendríamos que manejar las dos versiones, no tres, porque tendríamos que manejar la versión de Secaria Sitchin, que yo no voy mucho con esa. Eh, tenemos que ver la versión de Anton Parks, que es mi favorita, y tenemos que ver lo que dicen en sí las tablillas sumerias, ¿verdad? Que son sumerio, están escritas en sumerio y en acadio. Y ahí tenemos que ver también las dos versiones, la sumeria y la acadia. Pues sí va a estar larguito, pero es bien interesante ese programa. Ese sí me lo sé muy bien. ¿Quién fue el que nos dijo sí? Rubén Luján, mira, fue Rubén Luján. Ah, no, pues ahí. Si quieres saber dónde saco yo mi. Es de dónde, para que vayas más o menos con lo que vamos a ir viendo de ese temita ahí próximamente. Pues vamos, nos despedimos. Bueno, pues esto fue H.H. Holmes. Sí estuvo, pues estuvo curioso, ¿no? O sea, como que él sí le veía beneficio a todos sus asesinatos. Sí. Le sacó mucho provecho, mucho beneficio, que al final pues no le sirvió de nada porque pues se fue directito a la horca. Tenía mucha desesperación por hacerse rico y no supo hasta dónde parar. A lo mejor no sabemos, que lo más probable es que sí, ya tenía una fortuna y él quería más, era ambicioso, era avaricioso. Vamos. Vámonos, pues, no, pues yo soy Inana Lira en Facebook, ahí me pueden seguir, nada más ahorita estamos manejando esa red social, por mientras. Y yo soy Echenki de Montecristo y saludotes para Arnulfo y para Armando Reséndiz. Un saludote. Saludos. Nos vemos la próxima semana en Enigma 1300. Chao. Bye. Enigma 1300. No sé cómo es empezar la despedida. Impresionante. Listo. ¿Ya le apago yo qué? Bueno, pues nos vemos, amigos. Pendientes. Mándenos qué tema les gustaría. Va. La inesperada cura de Nos vemos. Bye. Bye.